Hola, yo soy Jonathan Mortera, soy geriatra e internista y vamos a conocer un poquito más sobre la historia de la geriatría. La importancia del envejecimiento en las poblaciones está trazado desde hace más de 2000 años. En la Biblia ya se comentaba sobre la necesidad de evaluar al envejecimiento de manera independiente y también al mismo tiempo, tenemos indicios en el Imperio Romano, en la Grecia antigua, el Senatum y todas estas características peculiares que tenía el envejecimiento en cada población. Hoy en día sabemos que a lo mejor se ha desprestigiado un poquito esto por todas las nuevas adquisiciones, tanto cibernéticas, la parte de la investigación. Sin embargo, sabemos que el adulto mayor sigue siendo relevante en nuestra historia. Esto lo sabemos propiamente ya hablando en términos de la especialidad desde hace más de 100 años. Nasher fue uno de los principales pioneros en ese tema. En 1906 más o menos fue el inicio de esta historia. Primero hace un libro que habla sobre otros temas, pero incorpora el tema del envejecimiento y después finalmente saca sobre teorías de envejecimiento un poquito más. Empieza a acuñar términos como a la geriatría. En esa misma parte, con los años y siguiendo este impulso, se empiezan a formar vertientes en Inglaterra. Una de las líderes feministas en medicina más importantes, Marjorie Warren, empieza a generar la necesidad de un servicio de geriatría propiamente en Londres y obviamente con ello empieza toda esta boga por tratar de tener a la geriatría como un servicio de especialidad en medicina. Sabían que aquel paciente que estaba con este enfoque tenía menos riesgo de morirse de otras enfermedades que normalmente pudiera morirse sin este seguimiento. Es decir, aquel paciente que tenía características peculiares, aunque fuera diabético, hipertenso, casado, con hijos, y que no difiriera sus características humanas con las que era alguien frágil, con el que no podía moverse, con el que era inmóvil o tenía úlceras, se iba a morir de una manera diferente. Eso lo empiezan a estandarizar, lo empiezan a separar y empiezan a crear estos pilares de los síndromes geriátricos, las bases de lo que hoy se conoce como geriatría. En la década de los 40 surgen algunas asociaciones que nos ayudan a ello. Empieza la parte de la gerontología muy en boga. Quizás se me fue comentar sobre Mechnikov y su tratado de gerontología, como a lo mejor el área de la medicina que incluye a la geriatría dentro del estudio de la vejez, pero gerontología no es propiamente clínica. Gerontología engloba otros enfoques humanísticos, sociales, epidemiológicos que no los incluye propiamente la geriatría. La geriatría en cuestión solamente se enfoca al ámbito clínico. En la década de los 40 a los 70 sigue existiendo todo este fervor por tratar de tener el servicio de geriatría y cambiar esta evolución de los adultos mayores. Bernal Isaacs en ese entonces, él ya acuña el término de los síndromes geriátricos, propiamente no lo escribe como tal, lo traduce como los Giants of Geriatrics y ya acuña ese término en donde tienen estas peculiaridades, ciertas características que hacen diferente a la población de los demás. Y todavía más adelante se hace un poquito más de hincapié sobre esta misma información en The Joy of Sex, el cual fue un gran promotor de la investigación sobre el envejecimiento en Europa. Entonces todos estos apuntes hacen que empiece a introducirse la medicina geriátrica en las escuelas. Oxford es quizás una de las pilares en ello y entonces se genera lo que es el servicio de geriatría propiamente hablando. Ya hablamos de un hospital con un servicio de geriatría propio y eso contagia a todo el mundo, ¿no? Empieza a haber escuela en Estados Unidos, se empieza a ver en otros lugares de Europa y al finalmente nos impacta también a México. En 1970 empiezan los pininos de la medicina geriátrica en México. En 1970 propiamente empiezan a escolarizarse médicos, a entrenarse fuera de México para tener este conocimiento y empezar a formar estos cambios. Se incorporaron otras sedes, fue después el Instituto Salvador Subirán, comenzó a profesionalizar ya la parte de la geriatría y después se formaría la especialidad de geriatría en este instituto. Al inicio, como les decía, la geriatría estaba formada como una subespecialidad de la medicina interna. Se formaba un especialista de 2 a 4 años en medicina interna y después tenía que subespecializarse en geriatría, es decir, en el propio envejecimiento del adulto mayor. Sin embargo, esto no decía que todos estos formados en medicina geriátrica fueran o hubieran tenido una especialización o una docencia previa en geriatría. Las escuelas distaban mucho de ello. Fue hasta el 2000 prácticamente donde se incorporó este programa a las escuelas de medicina. Se daban al semestre o en el curso escolar planteado 7 horas de geriatría en todo el curso. Después esto se acuñó
acuñó a la parte de salud pública como cambios en el envejecimiento, donde ya se incluía en el Plan Único de Especialidades de la UNAM cerca de una matrícula de 40 horas, y ya fue hasta prácticamente al 2012 donde se refirió que ya no solamente fuera un estudio, sino que fuera obligatorio, que ya tuviera horas prácticas y que fuera un formado en geriatría quien les diera esta docencia a los alumnos. Hoy en día ya no solamente es ello, ya no solamente cada egresado de medicina ya tiene geriatría como obligatoria, ya no solamente se está formando en campo y con teoría, ya existen las especialidades médicas y ahora estamos viviendo la geriatrización de la medicina. Es decir, se están buscando personas que estén afines a la geriatría en las diferentes especialidades como cardiogeriatría, psicogeriatría, geriatría neurológica, cuidados paliativos, que está muy de la mano con geriatría. Y bueno, cada vez existen más estos conceptos de nefrogeria, oncogeriatría, múltiples servicios que están ligando los conocimientos de los especialistas, haciendo esta área cada vez más multidisciplinaria, y no solo ahí, incorporando por ejemplo el servicio de gerontología como una unidad de servicio multidisciplinario. Además, como geriatras sabemos que necesitamos de un buen grupo de psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas físicos y rehabilitadores, médicos de otras especialidades afines que nos puedan apoyar para todas las cuestiones decisivas, la parte tanatológica, como el grupo de trabajo social que va a estar inmiscuidos en cada paciente que tengamos y que en el que se tenga que tomar una decisión crítica. A lo mejor no todos juntos, a lo mejor sí trabajando en conjunto para el porvenir y el bienestar del paciente. La utilidad de la geriatría ahorita sería formar un recurso que sea líder en el tratamiento de los servicios médicos. Está buscando la especialización de la geriatría, formar recursos que sean capaces de tomar decisiones de una manera holística en porvenir del paciente, que vean todas estas causas que engloban al paciente, tratando de hacer que el paciente llegue a su fin último, ¿no? Es decir, ya sea a la curación o a la muerte, pero digamos que en este tenor hacia la muerte digna o a la calidad de vida. Entonces todos estos enfoques nos ayudan para lograr estos objetivos, las necesidades que existen a través de las diferentes áreas sanitarias, involucrar a los servicios de geriatría en los hospitales más básicos, incorporar servicios de gerontología, cuidadores primarios, capacitarlos a ellos, estar haciendo este tipo de pláticas que motiven a formar recursos, incluso no médicos, en los servicios de geriatría es indispensable para nuestro porvenir. Recordamos que somos los viejos del mañana, somos los adultos mayores del 2050 y tenemos que tener ese enfoque ahorita. Esa es la parte que tenemos que tener bien planteada, porque de nosotros depende nuestro envejecimiento. Tenemos que tener esta planificación exitosa hacia el mañana, donde también tenemos que pensar en qué va a ser de nuestra economía, si vamos a tener o no una pensión, si estamos guardando lo suficiente en la Afore, si tenemos servicios de salud médica que nos puedan sustentar en caso de una enfermedad. México todavía dista mucho de mostrar esta capacidad de jalar nuevos talentos hacia la medicina geriátrica. Yo en lo personal considero que hacer geriatría es algo único, es algo que necesitas tener la capacidad todavía, aparte de la médica y de poder tener grandes canales de información presentes, tener la capacidad para poder juntar toda esa información y conceptualizarla en ese solo paciente. Resumiendo, puedo decir que entonces un geriatra se encarga de tener una sólida preparación académica y humanística, lo junta todo de una manera holística, busca la funcionalidad e independencia, y con ello pues esperamos el porvenir para ustedes y cada uno de los pacientes que tenemos. No olvides suscribirte a nuestro canal y estate al pendiente de los siguientes temas que estaremos publicando.